no querer ser mayor que nadie, que tenemos que mantener nuestro puesto, nuestra condición. De todo eso vamos a hablar precisamente en este capítulo. Está todo eso. Qué importante, eso es muy interesante porque realmente necesitamos caminar en mansedumbre, no sintiéndonos más que otros, hermano. Eso es importante. Al contrario, yo diría que menor que los demás, para poder ser humildes verdaderamente. Sí. ¿Quieres que yo lea el capítulo o vamos por versículo a versículo o cómo quiere hacerlo, No, hermano? yo tengo medio planificado el comentario. Amén. No exactamente del uno al último. Ok, perfecto. Quiero irlo tocando. Hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Clamamos porque venga tu reino, Señor. Hagamos su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, como la hizo tu Hijo Jesucristo, el cual exaltaste hasta lo sumo. Le diste un nombre sobre todo nombre. Gracias, Padre, porque hoy permitiste que nos reuniéramos los hermanos para glorificarte, para darte honra, para amarte, para decirte todo lo que anhelamos, ver tu rostro en santidad, para pedirte, Señor, que no nos abandones, que tengas cuidado de todos los hermanos, para pedirte, Padre, que estés con nosotros y cuando me llames yo te diré, heme aquí, y le pido que me use usted para cumplir su voluntad, Padre, porque es la voluntad que hay que cumplir, la suya. Pedímoslo, se mantenga con nosotros para su bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, amén. Hablando de Filipenses 2, yo quiero analizar primero, antes que todo, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok. ¿Qué nos dice Pablo? Haya en ustedes una manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. 2 puntos. Que existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios. Escuche, él no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea que este planteamiento existiendo en forma de Dios no se aplica para que decir que Jesús era Dios. Porque incluso él mismo está diciendo que no se consideraba igual a Dios. Él no creía ser Dios. Por lo tanto, si él no lo creía, ¿por qué hay alguien que lo quiere creer? Y antemano, no sabemos en la lectura de la Biblia que Dios se haya despojado de su poder, que se haya desprendido todo el poder y toda la gloria y toda la misericordia que da. Dios nunca se lo hizo. Por lo tanto, si Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. No hay diferencia ninguna entre un siervo y un hombre. O sea que él era un hombre que se había humillado
para llegar a ser un siervo. Siervo que lo demostró en Juan. Wow, tengo tanta escritura aquí. Bueno, voy a aparecer. Hablándole cuando limpió los pies, le demostró cómo se podía humillar uno hasta hacer un siervo cuando él le lavó los pies a sus discípulos, diciéndoles que ellos tenían que hacerse eso uno a los otros. O sea, ya aquí estamos hablando de la igualdad que tenemos todos. Perdón, hermano, Juan 13:15 lo dice. Juan 13:15. Cierto. Gracias, hermanita, gracias. Y el 8 entonces nos aclara que hallándose en condición de hombre, o sea, que él era un hombre, él no era Dios. Porque dice Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y él no era espíritu, él era un hombre, hallándose en condición de hombre. Pero se humilló. No fue un hombre que estaba exaltado, no era un hombre que se hacía superior a ninguno. Él se humilló. Y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea que se humilló tanto que se sintió dispuesto y que debía ir a la cruz a morir. Y cuando aquí Pablo nos dice y muerte de cruz, él está hablando que no hay muerte tan sufrida, tan dolorosa como la muerte en la cruz. Por eso él dice y especifica aquí, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que hasta dónde llegó la humillación de Cristo, de Jesús, para limpiarnos, para que llegáramos al perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos pertenecer a su cuerpo y ser vistos por el Padre como Él. Hasta ese lugar debemos nosotros ir en humillación con nuestros hermanos. Una humillación hasta la muerte. Dios nos pide que muramos por los otros. No vamos a resolver nada, morir uno por 4 o 5. No somos perfectos como no era Él. Ni tampoco nos pide que muramos en la cruz. Pero sí nos pide que haya en nosotros la misma manera de pensar que hubo también en Cristo, como lo dice el versículo 5. O sea que aquí estamos hablando de la forma de pensar de Cristo. Es de la forma, de ese morfe en griego, de esta forma, se refiere a la forma de pensar. Lo que estamos hablando de cómo cómo piensa Cristo. Y esto no empieza aquí en el capítulo 5, en el versículo 5. Esto empieza en el versículo 1, capítulo 27, donde dice, solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo. De manera que sea que yo vaya a verlo o que no, o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos unánimes por la fe del evangelio. Entonces estamos hablando de la unión que debemos tener, del pensamiento que tenemos que tener que tuvo Cristo. Y si nos acercamos ya al versículo 1, nos dice, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, y nosotros vamos a seguir, si hay algún incentivo en el amor,
si hay alguna comunión en el espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión. Aquí se está refiriendo Pablo a estos 4 puntos importantes. Ciertamente tenemos el aliento de Cristo, respiramos, oremos. Ciertamente tenemos un incentivo de amor entre nosotros, gracias a Cristo. Ciertamente tenemos comunión con el Espíritu que nos dejó Cristo. Y sentimos un gran afecto profundo y compasión por los demás. Esto es cierto en nosotros. Yo creo que sí es cierto entre nosotros. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una forma en que debemos ser nosotros. No estamos hablando de que tenemos que ser como Cristo, sino que tenemos que tener compasión, afecto profundo, tener comunión con el Espíritu, tener sentido de amor. Esa de la forma que comienza Pablo este capítulo a hablar, de la forma de ser, de la forma de pensar. Más seguido dice, completen mi gozo a fin de que piensen, otra vez viene la palabrita pensar, de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor unánime, pensando, otra vez la palabra pensar, pensando en una misma cosa. Aquí todo lo que se está hablando es del pensamiento. Aquí no estamos hablando de que Jesús era Dios. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. Y de esto se trata la humildad, precisamente, de no sentirnos superiores a los demás. Y si no nos sentimos superiores a los demás, quiere decir que a lo máximo podríamos sentirnos igual. Pero la verdadera humildad es sentirnos más bajo todavía. A llegar a esa humillación que tuvo Jesús por nosotros. Hay que estar dispuesto a humillarnos ante los hermanos para solucionar los problemas, para demostrarles nuestro amor, para demostrarlo en realidad qué es lo que sentimos por él. Y de eso se trata la humildad. No tener ningún tipo de interés en la muestra de ese amor, no tener vanagloria, no ser egoísta, no pensar que estamos glorificados, ni exaltados, porque ni Jesús estaba exaltado antes de resucitar. Vamos a verlo después. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando a cada uno también los intereses de los demás. O sea, ¿cuál es el interés de Cristina? Actualmente, la realidad, la verdad, el interés de Cristina es que su hija Paolita ya se recupere por completo. Por eso tenemos que nosotros vivir hablando de un interés de una hermana. Orar en base a eso. Entregarnos todo en ese sentido. Tener todos el mismo sentido. Hay hermanos que tienen otros problemas. El hermano Sergio, por ejemplo, grave problema del corazón. Bueno, nosotros tenemos que, el interés que tiene el hermano Sergio en sanar su corazón, tenemos que tenerlo nosotros para humillarnos y orar, declararle a Dios nuestro interés, que es el interés del hermano Sergio, de sanar su corazón, para poder seguir sirviendo. Hayan ustedes esta misma manera de pensar. Vuelvo a traer la palabrita pensar. Aquí estamos hablando del pensamiento de Cristo, señores, no de la forma como esencia que tiene Dios, que la esencia de Dios estaba en Cristo, no. Ni tampoco estamos hablando de que la forma que tenía Jesús era la forma, que no sabemos cuál es, que tiene de Dios, aunque dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza.
Porque si no hizo de su imagen y semejanza, no habrá estado también hablando de pensar que debemos ser como Él piensa. Debemos tener la misma condición de Él, de ser misericordioso, amoroso, tener piedad, tener bondad, tener compasión. Y de eso es lo que se trata esto. De la forma de ser. No la forma en esencia, sino la forma de ser. Por lo cual, también Dios, óiganme bien, quiero que escuchen bien esta parte. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Ok, qué bonito está este versículo para desnudar una pila de cosas. Se dice aquí que Dios lo exaltó, o sea, que antes de morir Cristo y ser resucitado, Él no estaba exaltado. Ni cuando nació estaba exaltado, ni cuando tuvo su ministerio tampoco estaba exaltado. O sea que si Él no tenía exaltación, Él no podía haber estado en ningún momento en el cielo. No podía. O sea que no existía Dios antes. Yo sé que todos ustedes saben eso, pero quiero mostrar los ejemplos que vienen en la palabra que nos sostienen en esta idea que tenemos nosotros, que viene de la verdad de la palabra. Para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, que le dio la potestad para que todos se humillen a Él, incluso los ángeles. Cuando dice todas rodillas se doble de los que están en los cielos, está hablando de los ángeles. No se está refiriendo exactamente a Dios, a los ángeles. Dios no se va a arrodillar ante Él. Dios es superior. Y toda lengua confiese para la gloria del Padre que Jesucristo es Señor. O sea que todo esto que debemos hacer nosotros, esta forma que debemos tener, esta forma que debemos pensar, que como era Cristo, como fue Cristo, como pensaba Cristo, todo eso lo hizo para la gloria de Dios. Y él contó con el poder y la potestad estando aquí en la tierra. No la exaltación, el poder. ¿Por qué? ¿Cuántos milagros nos hizo? ¿Cuántas sanaciones nos hizo? Incluso llegó hasta resucitar a un amigo, que como es lógico, el amigo murió después. Porque esa no fue la resucitación que realiza Dios en nosotros. Porque es eso, hay que tenerlo en mano. Dios es el que resucita para la eternidad o para la condenación. Aunque en el trono del juicio va a estar Jesús. De modo que, amados míos, así como ha obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. A todo lo que Dios nos lleva al estudio, a estas reuniones entre todos, para compartir, para sentir la comunión, el calor de ustedes. Todo esto lo hacemos para la gloria de Dios, no para ninguna gloria de ninguno de nosotros. Todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Hagamos todo pensando
en que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos estas cosas para la gloria de Dios, va a ser las mejores cosas que estamos haciendo nosotros en la vida. Y las mejores formas de pensar, las mejores formas de actuar, las mejores formas de vivir. Porque vivimos y hacemos todo para la gloria de Dios, no para nosotros, no por nuestro interés. Recuerden lo que se habló antes. Nadie procure las cosas por interés propio. O sea que no debemos hacer las cosas por nuestro interés, sino por el interés de los demás, como lo hizo Cristo. ¿No cree que Dios planificó la muerte de Cristo mucho antes que Isaías? Ezequiel lo habló. ¿Y por qué lo iba a hacer Dios morir y morir en la cruz? Por nada. Él lo engendró en María, nació, creció, por él mismo buscó la palabra. Todos sabemos las anécdotas que cuando se iba para la sinagoga, cuando se metía con los escribas para averiguar, para estudiar la palabra de Dios. O sea que él no vino a la matriz de María con conocimiento alguno de Dios. Él lo buscó. Porque él no hizo nada antes de bautizarse, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no poseía el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que recibió, al paso que él iba realizando su buen trabajo de humillación, de ejemplo de misericordia, de bondad, de compasión, de amor entre todos, que cuando aquello no había muchos que lo amaran a él, que lo amaban a él, hasta los mismos discípulos patinaban y estaban en dudosos. Por él los amabas a todos, los 5,000 o 10,000, porque él repartió comida para todos ellos, si no fue por amor. Entonces, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Y él hizo eso para la gloria de Dios. Lo que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. O sea, que lo que estamos haciendo debemos hacerlo para cumplir nuestra buena voluntad. Porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer y nos ayuda a hacerlo. Para cumplir su voluntad. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Este versículo es uno de los más bellos de la Biblia, de la palabra de Dios. Como a nosotros, sus hijos, Él nos separa y nos pone a alumbrar al mundo. Pero, ¿cuál es la luz que debemos llevar nosotros al mundo? Si no fue la misma luz que nos dio Jesús. Él nos trajo la palabra de Dios. Inspiró a los apóstoles para que escribieran sobre Él y sobre Dios. Nos alumbró, nos abrió los ojos, nos sacó de las tinieblas. Nosotros tenemos esa responsabilidad ahora. Sacar a ese mundo
que tiene ese mundo torcido y perverso, porque Él nos puso a resplandecer como luminares. O sea que debemos llegar a ese punto de poder resplandecer en los demás. Ser una pequeña luz que ilumine a todos los que podamos iluminar. Hay personas que conocemos y que sabemos que no tienen idea nada de ninguna de Dios. Sin embargo, a veces por temor a ofenderlo o algo de eso, no le hablamos nada de Dios. Entonces, esa persona está parada al lado de nosotros con mucha frecuencia y no la estamos iluminando. Dejamos que esa persona esté en la oscuridad. Y si esa persona sigue en las tinieblas y frecuentemente parada al lado mío, ¿estaré yo realmente como una luminaria para el mundo? ¿Estaré yo realmente iluminando a alguien? Cuando esa persona que está parada al lado mío, yo nunca le he hablado de Dios. Y con frecuencia, tal vez una vez a la semana, pero chocamos. ¿Dónde está mi luz? ¿Debajo de la mesa? Como dijo Jesús. ¿Está escondida? ¿En un gavetero? La luz no está. Estamos afuera cuando nos conviene y queremos hablar un día en específico con alguien. Como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, o sea, en el día que venga Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Qué lindo eso. Cuando llegue el día de Cristo, yo no haya corrido en vano, que nosotros no hayamos corrido en vano. Pero cuando hablamos de correr, no estamos hablando de estar sentados frente a la Biblia comiendo nosotros y con la luz apagada. No teniendo la mentalidad que tuvo Cristo. No pensando como pensó Cristo. En traernos la luz del Padre. En enseñarnos la palabra del Padre. Enseñarnos la forma de pensar el Padre. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Este hombre, Pablo, aquí nos está mostrando un ejemplo con el sentimiento que él tiene del sacrificio que él está dispuesto a entregar, a ser derramado como un líquido. Pero que ese derramamiento de él, esa pérdida de él, esa muerte de él, sea por la fe que tuvo en Cristo. Y que sea un regocijo para todos nosotros. O sea, cuando nos sacrificamos por los demás, hasta lo sumo. Escuchen bien, cuando nos sacrificamos por los demás, hasta lo sumo, hasta el máximo de nuestro interior, no habremos corrido en vano. Y habríamos desfallecido con la fe bien en alto. Y ese gozo que tuviéramos nosotros de mantener esta bandera de la fe bien en alto, aunque fuéramos sacrificados, aunque perdamos nuestro aliento por el servicio a los demás hermanos, debe traer un gozo a los hermanos.
Y este gozo, ¿cómo se interpretaría si no es que en el mismo ejemplo que nos dio Jesús a nosotros, al humillarse hasta lo sumo y entregarse a la muerte en la cruz? ¿Hasta dónde llegó ese sacrificio de ese hombre? ¿Hasta dónde llegó la humillación de ese hombre para los hombres, ante el hombre, buscando hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Dios, su Padre, nuestro Padre? Entonces, ¿cómo yo me voy a llenar la boca de decir que soy hijo de Dios cuando no puedo pensar como Cristo, como piensa Dios? Debemos autoanalizarnos siempre en todos estos aspectos para saber en qué punto estamos nosotros en todo esto. Estoy hablando con un hermano que está muy mal, hace un año me está diciendo eso, que no sabe lo que va a hacer, que lee la Biblia y no comprende nada, pero yo le hablo y le hablo y le hablo y no quiere ni bautizarse. Entonces, ¿habrá algún interés en este señor en querer ser hijo de Dios? ¿Pensará él en algún momento qué significa ser hijo de Dios? Cuando yo lo he dicho 1.000.000 de veces y no le ha puesto interés. Entonces, ¿cómo debemos pensar, hermanos? Si no es como pensó Dios, Cristo. Y como Cristo pensó, como piensa Dios. Y esta es precisamente la forma que tenía Cristo de pensar. La forma de Dios de pensar. Y que él no se aferró a tener el mismo pensamiento que el Padre. Él quiso pensar como un siervo que tenía que humillarse hasta lo sumo por los demás. Y ese tipo de pensamiento es el que tiene que haber en nosotros. Cuando buscamos, aprendemos y obtenemos alguna sabiduría de Dios, no podemos enaltecernos nosotros mismos. No lo vamos a lograr, porque Dios es el único que exalta. Lo que vamos a hacer es ser pisoteado y burlado. Y cuando recibamos esa sabiduría, tenemos que también, en esa sabiduría viene la humillación, viene que nos enseñan que tenemos que ser humildes, porque si queremos ser como Cristo, Cristo se humilló por todos nosotros y fue a la muerte. Le lavó los pies a sus discípulos y a todos los que quisieran ponerse ahí. Que cuando aquello, nosotros no usamos eso. Pero ¿por qué no queremos nosotros ponernos a estarle lavando los pies a la gente cuando vengan a mi casa para que se quiten el polvo y el chorro en la carretera? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por egocentrismo o porque no lo usamos? No es cultura. Está bien, pues en aquel tiempo eso era parte de la cultura judía. Y significaba humillarse, servir al que está al lado tuyo. Sobre todo al que viene de la calle a tu casa. Lavarle los pies. Eso era humillación. Convertirse en siervo de esa persona. Sin ningún tipo de prerrogativa. Esa palabrita está prerrogativa. O sea, cuando se convierte en siervo, o sea, cuando sirve al hermano, hasta lavarle los pies, incluso lavarle los pies del polvo del desierto, esta persona no quiere decir que se esté arrastrando a nadie, que es la mala cultura que tenemos de la humillación. Y humillación no es estar arrastrado, no es como le dicen la mebota, o es la otra frase que no se puede decir. No, esa no es la humillación. La humillación es precisamente sentirse menor que los demás. Y por lo tanto, servir con ese gozo y ese orgullo
porque se siente menor o igual a los demás, y poder sentir y pensar como Cristo lo hizo. Y esta es realmente la importancia que tiene este capítulo. Y no tenerlo como aquello que dice la Trinidad, que si estaba como Dios, era como Dios. De entrada, la palabra morfe no quiere decir esencia. Y dice estar en forma, o sea, estar en forma de Dios. Si analizamos también el verbo estar, que es el verbo ser, tampoco ese verbo en griego significa el ser igual. O sea que en esa frase griega no dice nada de que Dios, de que Jesús sea Dios, o esté en la figura de Dios, o sea, la esencia de Dios. Aquí no se plantea eso. Si alguien quiere sacar, como dice el hermano Sergio, este texto de contexto para el pretexto de la Trinidad, eso es un problema de ellos. A nosotros no nos sirve, no podemos, no lo sacamos. Lo que para analizar un versículo, yo no puedo determinarme que lo que dice en un versículo, tengo que ver el concepto, todo lo que está alrededor de ese versículo, para no poderme hablar cáscara. Al final ya Pablo habla habla a Timoteo y a Epafrodito. Espero que el Señor, espero que el Señor Jesús me permita pronto ir a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado. Pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad. Porque todos buscan sus intereses. Aquí está de nuevo el problema del interés propio. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Cristo. A mí lo que me gusta de Pablo es que todas sus cartas, él confirma y reconfirma y vuelve otra vez a hablar en el mismo capítulo varias veces de la misma cosa, de varias formas, para que no quepa ningún tipo de duda de lo que está hablando, a lo que se está refiriendo. Y aquí viene otra vez, porque todos buscan sus intereses personales. Anteriormente no había dicho que no busquemos los intereses personales nuestros, sino que busquemos por los intereses de los otros. Y no tus intereses personales y no lo que es de Jesucristo. Ya conocen la reputación de Timoteo como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto ya vea cómo van mis asuntos. Pero confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Sin embargo, también creí necesario enviarle a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades. O sea que entre los personas de Filipo, de los filipenses y Pablo que estaba en la cárcel, había que Epafrodito era el que se encargaba de la ayuda de los filipenses a Pablo en Roma, en la cárcel. O sea que había entre ellos, había una comunicación. Por eso que Pablo habla con tanto amor cuando se refiere a ellos. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupaciones. Estaba en la cárcel ese hombre. Y al saber que mandó esta carta a los filipenses, saber que envió su gozo, que envió sus ideas, la palabra de Dios, él se sentía libre de preocupaciones. Y pregunto, ¿habrá algún preso que sea libre de preocupaciones?
Y esto solo lo da el gozo del Señor, que tenía Pablo siempre con él. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Wow. Si algo faltaba en el servicio de los filipenses a Pablo, Epafrodito, arriesgándose hasta la muerte, completó todo lo que necesitaba Pablo en la cárcel. Y este es un ejemplo de un hombre que no veía por lo propio de él. Veía, en este caso, y velaba, y se arriesgó hasta la muerte por el cuidado de Pablo en la cárcel, por atender sus necesidades, por ser su mensajero, y bien lo dice. Y yo digo, podemos llegar a tener, o mejor dicho, no lo voy a preguntar, lo voy a confirmar. Debemos llegar a tener el aliento en Cristo, a saber que vivimos por Él, a saber que tenemos el incentivo de amor en Él, en saber y sentir la comunión del Espíritu y tener un afecto profundo y una gran compasión por los hermanos. Esto Pablo lo pone como principio de algo de lo que hablará, pero que resume cómo debemos sentirnos nosotros, cómo debemos ser nosotros, qué debemos tener en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para pensar como pensaba Cristo. Para estar, no como en forma de Dios, como esencia de Dios, sino tener la misma mente de Cristo. Y creo, bueno, que los hermanos hayan entendido esto. Si hay alguna duda, porque yo sé que puede haber alguna duda con el problema, por ejemplo, de la exaltación de Jesús, que no la tenía antes de su resucitación, que al no tener esta exaltación, no tenía nada que ver con la esencia de Dios, ni pudo haber sido Dios antes de nacer, ni al nacer, ni antes de morir. Lo que es exaltación a lo sumo, que lo llevó hasta a la derecha del Padre, fue después de resucitarse, después que el Padre lo resucitara. Si hay alguna duda de eso o sobre cualquier otra cosa, bueno, vamos a ver qué nos trae, que no tiene debajo la manga ahí, el hermano C. Ay, hermano, no me dejas nada. No, tengo varias cositas que puedo comentar. Y efectivamente, estos versículos de Filipenses capítulo 2 y versos del 1 al 11 tienen mucha profundidad, ¿verdad? Ya creo que has explicado bastante, pero quiero agregar algo nada más. Efectivamente, desde el verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si hay alguna comunión con el Espíritu Santo, si hay algún efecto entrañable y si hay alguna misericordia. Completen mi gozo, completen mi alegría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo ustedes mismos una sola cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esta observaciones del 1 al 4 rematan precisamente con los versículos siguientes, porque aquí Pablo está diciendo que realmente debemos de caminar en humildad, que no debemos de sentirnos más que los demás, que realmente tenemos que tener un mismo sentir, el mismo amor, unánime, dice, sintiendo una misma cosa. No haga nada por contienda, por vanagloria. Y vanagloria es una vana vanidad, ¿eh? De gloriarse uno mismo y bueno, una serie de cosas. Antes más bien con humildad, dice ahí la epístola, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Estaba recordando con esto cuando iban caminando hacia el aposento alto después de haber ya predicado todo el día de lo que es el día de los judíos en este caso, y estamos hablando de que, porque esto estoy hablando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces se salían muy temprano a predicar Jesucristo y sus discípulos, y iban caminando ya de regreso al aposento alto para cenar y estar pues conviviendo entre ellos, y le dijo Jesús a Pedro, dijo, sabes de que ya es tiempo de que subamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre ya va a ser humillado por ellos, por los judíos, por los precisamente los fariseos. Entonces, se desprende en el caminar, se desprende Pedro y va con los demás apóstoles y se acerca y como que les dice, oye, pues ya el maestro dice que ya es tiempo de subir a Jerusalén y pues necesitamos ponernos de acuerdo para ver quién va a ser el principal, quién va a ser el líder, quién va a ser el superior aquí, ¿verdad? Entonces Jesús los ve de lejos y conociendo el corazón de ellos, no dijo nada. Total, siguieron caminando. Cuando llegaron estoy hablando de diferentes narraciones, pero estamos hablando del mismo evento. Dice que llegaron a la mesa y se sentaron cansados, agobiados, pero ninguno se dijo, yo voy a lavar los pies de los hermanos. Más sin embargo, Jesucristo pregunta, dice, ¿quién es más? ¿El que está sentado a la mesa y ordena que se le sirva o el que está sirviendo? Dice, no es más aquel que ordena que se le sirva que el que está sirviendo. Pues muy bien, ustedes están sentados a la mesa y yo vine a servir. ¡Wow! Empezaron las cachetadas con guante blanco. Dice aquí, enseguida en otra narración, dice que se despoja de su ropa, se faja una toalla, agarra un recipiente con agua y él mismo le lava los pies. Y Pedro, cuando llegó con Pedro, dijo, no, espérate, no, a mí no. Y dice, bueno, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y ya me lo imagino, ¿verdad? Que le ha de haber dicho, estoy hablando ahorita, voy a hablar irónicamente, ha dicho, no, señor, no lava más los pies, ahorita hasta me aviento un clavado ahí, ¿no? Digo, esto debemos de hacer nosotros, tenemos que ser precisamente buscando esa
limpieza que Dios quiere hacer a través de Jesucristo, ¿verdad? Y que nosotros lleguemos ahorita a lo que estamos, por eso Pablo está comentando en Filipenses esto también. Y les dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Y les lavó los pies, como todo un esclavo, como un sirviente, como lo menos, ¿verdad? Entonces, estas son las clases que realmente les dio Jesucristo a los apóstoles. Pablo, en cada carta a los filipenses, está hablando precisamente, dice, haya pues en ustedes este sentir, verso 5, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, a ese capítulo, a ese versículo, hay que tener mucho cuidado con él. Hay que tener mucho cuidado. Le voy a decir por qué, hermano. Me voy a ir un poquito, me voy a salir un poquito del comentario central. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie. Absolutamente. Sin embargo, en Génesis 32:30, Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay otros pasajes bíblicos que dicen que Dios se ha parecido a los hombres, que ha sido visto y que hasta inclusive han hablado con él, lo cual parece contradecir la declaración del apóstol Juan y requiere una explicación. Cuando nosotros vemos eso, precisamente, y leemos las cartas de Pablo, Cristo, pues sí, ya había sido bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y también fue declarado Hijo de Dios. Sí es cierto, eso está escrito. Entonces, la palabra Dios no está queriendo decir que Él sea igual a Dios. De ninguna manera. Él no es igual a Dios. La palabra Dios también, para cuando la han traducido la Biblia, para nosotros ya después de varias traducciones y que llega a traducirse al castellano, entonces vemos que en nuestra gramática la palabra Dios para designar al Dios Todopoderoso la escriben con D mayúscula. Todos los nombres personales comienzan con una letra mayúscula. En los manuscritos, la palabra Dios, no hay letras mayúsculas, de ninguna manera. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde está aplicado o qué es el sentido de cuando se dice la palabra Dios. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver, y lo digo con mucho respeto, por ejemplo, la palabra Eloah, Elohim, el Shaddai, Yahweh, estas palabras se han manejado bastante y no les han dado el acomodo adecuado en las escrituras. Por ejemplo, la palabra El significa fortaleza, fuerza, poder. Eloah. Esta palabra tiene el mismo significado y Jehová, o más adecuadamente Yahvé, literalmente significa el que será. Por eso él dijo en aquella vez, ¿qué le dijo Moisés? Dijo, Señor, ¿y quién le dijo que me manda? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Dile que yo soy, te está mandando. y si uno en su cultura dice uno, pues bueno, la palabra yo soy, pues no es un nombre. Y nos confundimos, pero no hay nada de confusiones. Quiero que entiendas desde ahorita que la palabra Eloah es el singular del nombre de Dios. La palabra Elohim no es aplicable cuando hablamos para designar a Dios, no porque
no se pueda manejar con él, porque uno puede manejar Jehová Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Elohim quiere decir poderosos, quiere decir dioses poderosos, eso es lo que significa. Dioses, inclusive hay hombres que Jesucristo mencionó y dijo que en los salmos se decía que los hombres eran dioses. Dice, ¿ignoran ustedes las escrituras? Porque yo me digo hijo de Dios, me quieren matar, cuando la misma escritura dice que ustedes son dioses, caray. Entonces, aquí hay algo bien importante. Aquí este versículo, ¿verdad? Dice, el cual siendo en forma de Dios, en forma de un Elohim, de un poderoso, porque la palabra Elohim en sí dice el que se va a manifestar entre poderosos. Jehová, el Señor, el que se manifiesta entre poderosos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahora, Jesucristo había sido dotado de poder, fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado. Entonces, por eso él se retiró a un lugar desierto, a un lugar solitario, no porque se fue al desierto del Sahara o de allá de Persia, no se fue a ningún desierto literal de esos, se fue a un lugar solitario y donde él acostumbraba ir era el Monte de los Olivos. Y ahí fue cuando él ayunó 40 días, 40 noches y tuvo ya los 40 días, pues él ya tenía hambre y fue cuando vinieron las tentaciones. Ahora bien, eso fue una prueba para él, eso fue para ver si realmente él mismo estaba dispuesto a que cuando recibió ese poder, cuando fue declarado hijo de Dios, realmente iba a servir para el propósito de Dios. Él sabía que era un hombre poderoso porque levantó muertos, multiplicó los panes y los peces, convirtió el agua en vino, en fin, hubo muchos detalles importantes, caminó sobre el agua, les dio vista a los ciegos, era poderoso, Jesucristo era poderoso. Entonces, aquí lo importante de esto es que la palabra Dios no designa como si él fuera igual a Dios, sino que está diciendo que realmente él era un hombre poderoso. Y efectivamente, hermano, Jesús fue exaltado después de su muerte. ¿Por qué razón? Porque él cuando se manifiesta a los apóstoles, les dice, toda potestad me ha sido dada. Ah, caray. Entonces, esto está hablando, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos definir para que cuando alguien nos demande una explicación, nosotros tengamos las bases suficientes para poder hablar con propiedad lo que significan estos versículos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, la palabra Elohim, yo creo que ya les dije, son nombres plurales. Elohim es un nombre plural que significa otra cosa de la que a veces se le da. Y la palabra Elohim significa poderosos. Entonces, Jesucristo era poderoso. Y después podemos notar que él, aunque fue hecho menor que los ángeles, después fue superior a ellos. ¿Por qué? Porque a ninguno de sus ángeles Dios le dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ellos fueron creación, pero Dios está exaltando a Jesucristo hombre, no porque sea igual que él, sino a él le otorgó, le delegó una autoridad. ¿En dónde? ¿Ustedes creen que en todo el universo? No. Él le dio autoridad en la tierra para que tuviera autoridad sobre los hombres, sobre la tierra. Porque él inclusive al mar y al viento lo reprendió y obedecieron. Él tenía ese poder. Fíjense bien el verso 7. Ok, dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, en forma de poderoso, no estimó ser igual
a Dios, estamos hablando de este Dios misericordioso, ese Dios creador, como a cosa que aferrarse, o ser igual a un poderoso. Yo soy más poderoso que ustedes. Hay que tomarlo como debe ser. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Él no quiso hacer ninguna demostración de nada, de que él era superior a los demás, sino que dice aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque él tenía el poder de que cuando lo empezaron a martirizar, pudo haber hecho cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando fueron a apresarlo? Cuando le dijeron que quién era Jesucristo y él simplemente dijo, yo soy. Yo soy. ¿Y qué pasó con aquel soldado? Dice que se fue de espaldas, si nomás Jesucristo habló eso. Entonces, podemos ver precisamente cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese versículo también es muy importante. ¿Cuál creen ustedes que es el nombre que es sobre todo nombre? Aún en el nombre de Jesús, ¿cuál nombre será? Entonces aquí, un nombre superior al nombre de Jesús, hablando así literalmente de nombres, es el de Jehová. Yahweh. Sobre ese nombre no puede haber algo más. Y aquí precisamente Dios le concede que Jesucristo porte el nombre, su nombre de él. ¿Por qué? Porque también a los ángeles, ellos portaban el nombre de Dios. Déjame decir algo ahora que usted está hablando de eso. Y hablando de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 7:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Dios con D minúscula, como Dios para el faraón. Y a tu hermano será tu profeta. También podemos ver en Éxodo 4:6. Como el Señor también le dijo, mete tu mano, 16, perdón. Él hablará por ti al pueblo y será como tu boca, y tú serás como él, como Dios. O sea que se está hablando de Aarón y de Moisés. Así es. Moisés iba a ser como Dios para el faraón, pero tiene el 10 minúsculas. O sea que Dios, no es que Moisés sea Dios. Así es. No es que Moisés sea Yahweh. Así es. Ni que Aarón, que se menciona que va a ser un Elohim, sea un ángel, como también se le llaman a los ángeles, Elohim poderosos, o a nosotros los hombres se nos puede llamar poderosos entre los demás hombres. Así es. Se le nombró así a Aarón. Entonces, el mismo Jacob se está fajando con un ángel y él pensó que era Dios porque se paró como Dios, representación de Dios. Así es, hermano. Sucedió con Abraham y el ángel que se le paró delante, que se humilló, el Señor, pensaba que era Dios y era un ángel que estaba nombrado. Moisés, así es. Entonces, Moisés le presentó, ¿sí? ¿Vio? Pero ¿qué sucedió cuando tanto le insistió Moisés que quería verlo? Le dijo, métete en esa hendidura de la roca y yo voy a poner mi mano para taparte y solamente verás mi espalda. Así es. Entonces, fue en la realidad la vez que Moisés pudo ver a Dios, pero vio su espalda, no vio su cara. O sea que no hay forma de que nadie haya visto a Dios. Pero nosotros vimos a Jesús. Pero entonces que Jesús no puede haber sido Mira, Dios. hermano. Sí, así es. Mira, toqué esos detalles porque realmente si
si yo no entiendo esos detalles y esas cuestiones que leemos con anterioridad en la Escritura, entonces aquí por eso bueno, voy a marcar tanto evangélicos como pentecosteses, bautistas, fundamentales, siempre el enfoque es precisamente en el Nuevo Testamento, cuando realmente el Antiguo Testamento el Antiguo lo hacen a un lado. Pero si yo no encuentro esas expresiones, si no les doy precisamente el valor literario y el valor narrativo y el por qué se está hablando, entonces por eso manejan estos versículos para realmente mencionar y apoyarse para Para poder tus demostrar ideas. que Jesucristo, sí, es el Dios mismo, ¿verdad? Entonces, eso no está correcto. Él dice que no, el 6, el cual siendo en forma de Dios, en forma de un hombre poderoso, no estimó ser igual a Dios, como a un hombre poderoso, como a cosa que aferrarse, porque si no, pues con ese había sido suficiente para dominar a todo el mundo, con su poder que se le había otorgado, sino que se despojó a sí mismo, porque ese era el plan de Dios, es el propósito de Dios con Jesucristo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces el 9 dice, por lo cual, ya murió en la cruz, muy bien, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios mismo, concede esa representación en Jesucristo. Podemos decir que Jesucristo... ¿Qué pasó, Ben? ¿Ben? Creo que se le cortó la señal. Ya. Perdón. Sí, si no se le dio... No, es que tengo traducción problemas con el internet, yo pensaba que había sido mi teléfono. Así es. Entonces, ya culmina diciendo, para que en el nombre de Jesús, ¿sí? Ese también hay que verlo y hay que ver qué significa su nombre real, es Yahshua. Yahshua, que quiere decir Dios salvando, ¿verdad? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios quería que realmente y quiere que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor. No está diciendo que Dios quiere que nosotros reconozcamos que Jesucristo es Dios, igual que Él. No es cierto, porque vuelvo a repetir que la autoridad de Jesucristo se engloba aquí en la tierra y con su iglesia, aquí. Pero el Dios del universo, Jesucristo no puede ser Dios del universo. Está hablando en los cielos y en la tierra. Los cielos no está hablando del cielo, no está hablando de algo esa singular. cosita azul que vemos arriba. Sí, no, definitivamente. Entonces, el único que vemos que es el Dios todopoderoso, pues es nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Yahweh, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, hermano, porque si nosotros tenemos ya un conocimiento previo a lo que realmente estamos leyendo, entonces no se hace complicado. La gente que no lee a fondo más allá de lo que habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? Realmente hacen unas doctrinas obsoletas, unas doctrinas torcidas, y hay que tener mucho cuidado. Por eso que hay tantas doctrinas diferentes de hombres. Así es, hermano. Pensar de una manera como le conviene a ellos la palabra de Dios y darle rienda suelta. Desde el 325 está sucediendo eso. Sí, definitivamente. Yo quisiera preguntarle a Mauricio, ¿qué piensas, Mauricio?
Hermano Sergio, sí, es una excelente, hoy tenemos, mejor dicho, gracias a Dios por darles esa sabiduría. Es una palabra maravillosa de reflexión, de vida que nos da el Señor Jesucristo. Y pues verdaderamente estoy muy atónito de todas estas maravillas que Él mostró en el trayecto de su vida en la tierra. Sí, él nos mostró la humildad y asimismo pues debemos seguir nosotros sus pasos también siendo muy humildes, ¿no? Sin pasar por encima de las demás personas y otro punto es la obediencia, ¿no? La obediencia es lo primordial para poder uno alcanzar también ese camino y alcanzar también de pronto una perfección ante Dios, ¿no? Si somos obedientes a su palabra, si somos perseverantes en la oración, en escudriñar la palabra, en todo lo que Él nos manda para poder llegar a ser sus hijos sin mancha y ser muy sencillos, ¿no? Ser una sencillez, no pasar sino por encima de las demás personas, sino primero pensar en el dolor ajeno y después el nuestro, dice, nos enseña la palabra en este día. Es una reflexión muy grande y es una palabra maravillosa el estudio de hoy. También el servicio con amor, ¿no? El Señor Jesucristo nos enseñó que Él servía con amor, con mucho amor. Él se entregó, él no le interesaba madrugar, trasnochar, estar constante haciendo la voluntad de su Padre. Él pudiendo ser Dios, no se hizo Dios, sino se hizo hombre para sufrir lo que nosotros hoy en día sufrimos, ¿no? Las necesidades, el dolor, la tristeza, las humillaciones, todo esto Él sufrió. Entonces, para mí es un privilegio tenerlos, ¿verdad? En esta tarde con esta maravillosa palabra de Dios. También, pues, compartir la palabra sin la murmuración y sin contiendas, para poder uno también poder uno estar en su corazón, regocijarse realmente en la palabra y poder uno no gloriarse uno tampoco de la que sabe uno más que el otro, que pronto no, sino con humildad, sencillez, amor y obediencia. El Señor Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. Para mí es muy importante esos puntos y ha sido una excelente enseñanza y verdaderamente que doy gracias al Dios Padre Todopoderoso por la vida de ustedes, de todos los que estamos acá reunidos en esta tarde, y que el Señor nos siga dando las fuerzas y nos siga dando el tiempo y nos siga enseñando por medio de ustedes, dándonos esa claridad, que tienen una claridad para enseñarnos la palabra que no había tenido yo encontrado en ninguna congregación, una persona o personas que le enseñen a uno la palabra con claridad y con puntualidad y con mucha sencillez y mucha humildad. Gracias a Dios por ustedes, hermanos. Yo quisiera también preguntarle a Mauri, a ver cuál es su opinión, si me la puede dar. Ven, hermano, ¿me oyen? Sí, bueno, yo sí. Bueno, Sí, hermano. No los veo, ¿verdad? Pero sí los oigo. Sí, señor. Yo digo que este es uno de los temas más complicados porque por naturaleza somos soberbios. El ser humano es soberbio y Jesucristo fue la contraparte de cómo llegar a ser humildes. Y a veces, como decía el hermano, creemos que el servir es menor que el que da la orden. Y es al contrario. El que sirve es la persona ahí más importante. Entonces, el tema es instructivo, es muy bueno en ese sentido. Somos soberbios a veces, directa o indirectamente, y no nos damos cuenta a veces por la manera de nosotros de actuar podemos ofender a alguien, así sea que no le digamos nada. Entonces, es muy importante este tema de hoy y que el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo vivo y eficaz de ser humilde, de ser sencillos. Entonces, eso es lo que pienso, hermano.
Amén. Amén, Amaury. Gracias. No le escuchamos, hermano Sergio. Bueno, yo pregunto, ¿qué piensa la hermana Alba sobre el tema de hoy? Al hermano Sergio no se le está escuchando. A ver, Y a mí ahorita, y no se me escucha a mí tampoco. A usted sí, hermano Pedro. Porque estoy preguntando a la hermanita Alba qué piensa del tema de hoy. A ver, le voy a preguntar a la hermana Alba a ver si puede quitar a ver si puede poner el sonido. Ahí está. Ok. ¿Escucha? Sí. Ahí está. Bueno, Perfecto. hermanito, pues estoy de acuerdo con Mauricio y con Amaury, que ha sido una enseñanza muy edificante, que gracias a nuestro Dios Todopoderoso les da ese entendimiento a ustedes para que a través de ustedes nosotros también podamos entender esta enseñanza tan edificante, tan maravillosa y saber acerca de nuestro amado Dios Todopoderoso y de su Hijo. Y pues estamos muy agradecidos con ustedes, hermanito, que Dios los siga bendiciendo y quedamos atentos a otras nuevas enseñanzas. El sonido del hermano Sergio tiene que nomás pensar el botón, nomás es un botón ahí. Ajá. Ahí es. a ver, Ok. ahí está. Sí, ¿Ya ahí me está. escuchan? Claramente, ¿Ya me hermano. están? Ya, Ok. hermano. Hermana Cristi, por favor, danos tu opinión, danos tu experiencia de este día, por favor. Bueno, hermanos, pues ha sido, yo creo que uno de los mejores estudios que hemos tenido, sin desmeritar los anteriores. Simplemente que la paz del Señor Jehová ha estado con nosotros. Es mi sentir, creo que el de todos mis hermanos, porque entendimos perfectamente la enseñanza del hermano Pedro, la esencia de la enseñanza de hoy, nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo que siempre nuestro hermano Sergio agrega, que también es de gran enseñanza porque nos ayuda a dejar claro todos los temas. Y ustedes los dos, digamos que tienen esa sabiduría para poder expresar y desmenuzarnos la palabra de Dios. Entonces, lo que yo hoy puedo agregar es que, como nos dice en 2 Corintios 4:6, es que Dios de las tinieblas resplandece la luz y hizo que resplandeciera en la presencia del Señor Jesucristo, estoy hablando de mis palabras, lo que yo entiendo, la esencia del Padre. Nunca ha sido Jesucristo Dios, eso lo tenemos claro, sino es la esencia de Dios, de su poderío y de lo que nos quería enseñar a través de su Hijo y su Hijo del Padre. Para mí ha sido una enseñanza hermosa, llega a mi corazón, queda clara. Y gracias, hermanos, porque ha sido un gran alimento para nuestra vida, hermanos. Muchas gracias. Hermano Ben, a ti no te oímos, porque estás allí, pero sí queremos escucharte, hermano. Sí, bueno, hoy esta enseñanza fue muy especial para mí, porque hoy el hermano Pedro y usted, los dos, nos enseñaron cosas que fueron los dos de ustedes fueron más a fondo del tema. O sea, yo he escuchado este tema antes, pero ustedes fueron más al fondo y tocaron no solamente este capítulo de Filipenses 2, pero otros capítulos también, otros versículos también para reforzar lo que estaban enseñando hoy. Y es una gran ayuda para mí.
cómo hacer sirviente a los demás. Es un gran ejemplo lo que ha hecho Jesús, y lo que nos enseñaste hoy es muy, muy importante. Lo único que sí tengo pregunta es de que para las personas que no creen como nosotros aquí en este grupo, que van a mirar el video algún día por YouTube, y aunque vean el video, aunque vean todos los versículos que usted y Pedro mencionó hoy, ¿cómo puede ser que todavía no entiende la gente? O sea, hay cómo, ¿qué se puede decir de esas personas? Que que hay personas que nunca van a entender, o ustedes, usted y Pedro, ¿qué piensan de esa pregunta? Que si hay personas que nunca van a entender, aunque uno comparte versículo y explicaciones y todo, pero porque eso he visto a mucha gente que podemos compartir versículo tras versículo y explicárselos con palabras muy sencillas, pero todavía no entienden. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, hermano, Déjame decirte algo. vamos a dejar al hermano Pedro, él quería decir algo. 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pues Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Creo que aquí se encierra toda la respuesta a esa pregunta que nos trajiste, Ben. El mismo Dios está diciendo Que su hijo es la imagen. Que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, los incrédulos, si son incrédulos, ya no van a querer aprender nada. Por lo tanto, si llegan a un tope, entiendo yo, ya se les va a cegar el entendimiento. Ya sus mismas tentaciones fuera de la voluntad de Dios los va a no percibir lo que se le está hablando. No lo van a entender. Y también creo que algunas versiones por ahí dice que es el diablo o que es Satanás el que anula a la gente el entendimiento. Y hay que estar bien claro en eso. Yo quiero preguntarle a la hermana Cristina, ¿de qué versículo ella habló en Corintios? Deja poner el sonido a la hermana Cristina para que responda. Ok. Sí, hermano. Ya lo voy a leer, precisamente está... No, deme el número nada más. Segunda de Corintios 4:6. Ok. Porque Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hay una palabrita que usted usó, que es la que quiero tocar. Esencia. La palabra, usted mencionó la palabra esencia. Sí. Jesús no tuvo ni tiene en ningún momento la esencia de Dios.
Porque como tú hablas de esencia, es de la completa configuración. Es como decir que Jesús es Dios. Por eso que Pablo habla de forma, refiriéndose al pensamiento, a la forma de ser de Cristo, no la esencia de Cristo con respecto a la esencia de Dios, que son dos cosas distintas. ¿Me entiendes, mi hermana? Y perdóneme por hacer la aclaración esa. ¿Me escuchó? Sí, nomás pensar el botoncito ahí porque yo no puedo quitar, no puedo poner los sonidos, solamente la persona Ya, ya, misma. Ahí ya está, ok, perfecto. Sí, hermano. Bueno, vea, pues es una muy buena aclaración porque, porque tenía como la referencia de Juan 14:6, que dice que en tanto aquel que asume al Hijo de Dios como esencia viene a ser transformado. Bueno, hermano, como algunos versículos que de pronto sí Como les tal. damos un mal. Ujú. Vamos a ir allá, vamos a ir allá, vamos a ir por poquito a poco. ¿Qué versículo es, Juan? Miremos Juan 14:6, hermano, por favor. Juan 14:6, Juan ok. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, ¿Es al versículo que usted se refiere? no, hermano. Ese no es. Ok. No. Ahí no, así no dice, hermanito. No dice 14:6, no dice eso. Juan 14:6. Sí, no, Sí, sí, pero no está hablando de la esencia, de que sea la misma esencia del Padre. Yo, bueno, tendré que mirar los textos que tengo apuntados, no acá en el momento, pero siempre yo refería así, pues bueno, está mal, entonces no tenía la Sí, no, claridad, es hermano. un problema de léxico, de Ok. gramática, no es un problema de su idea. Yo sé que usted no cree que Jesús es Dios. No. Esto es solamente un Claro que problema no. gramático, no es un Exacto, problema sí. de criterio suyo. Exacto. hay una cosa, hermano Pedro, hermana Cristina. Por Señor. ejemplo, las versiones de Reina Valera 1960, yendo ahí a 2 Corintios capítulo 4, verso 6, esa esencia, aquí, por ejemplo, para mí la tradujeron como imagen. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces pero no aquí tiene la esencia de Dios. Exacto. Entonces aquí lo que está diciendo de que Cristo es la imagen de Dios, es la imagen. Esta es una imagen, nada más. No está diciendo que es igual a Dios, sino que es la imagen. ¿Por qué? Porque él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Okay. Entonces, es una imagen, sencillamente. Y gloria y honra al Señor, ¿verdad? Porque lo exaltó. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, precisamente ya el verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, ¿verdad? En el rostro de Jesucristo. Es muy importante, pero Cristo fue la imagen de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros la imagen de Dios si llevamos el comportamiento y el pensamiento y la forma de ser de Cristo? Así es. Me recuerdo un versículo, pero no lo tengo, no tengo el capítulo ni el número del versículo. Pero ¿sabe lo que dice? Sí, dice que Jesús tenía que aprender y crecer en la voluntad de Dios. O sea, pero ahí nos enseña que Jesús no es Dios. ¿Me entiendes? Él no nació conociendo la voluntad de Dios. Él no nació sabiendo qué es lo que tenía que hacer. Exacto. Hay varios versículos que hablan de que Jesús se encontraba en la sinagoga
estaba conversando con los escribas y con los rabí, y hablando y preguntándole sobre las escrituras, que cuando aquel tiempo que tenían en el Antiguo Testamento, o sea, que él estaba aprendiendo, él estaba interesado en saber de Dios, porque tenía que saber de Dios. O sea, que lo que fue Jesús, lo que llegó a ser Jesús, él no lo trajo en el nacimiento. Por lo tanto, en Amén. ningún momento se puede tener en la mente que es Dios. Él tuvo que estudiar, le tuvo que aprender, le tuvo que sacrificarse, tuvo que probarse él mismo en el desierto, si era capaz de cumplir lo que le había mandado a hacer el Padre. Amén. 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 Entonces, Lucas, Queremos- capítulo 2 y verso 39. Hermano, ven, a ver, fíjate, a ver si ese es el versículo que quería. Perdón. Lucas, Lu- capítulo 2, verso 39. Ok. Lucas capítulo 2, versículo 39. 39 y 40. O 39, 40. Lucas capítulo 2, ¿no? va bien el 40. Sí, El niño sí, crecía Oh, y y se el niño fortalecía crecía y se y se llenaba confortaba. de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ajá. así es, hermano. Que Sí. No sé si Ese ese es. Ese es. Gracias, hermano. Gracias. Perdón. Sí, Muy es bien. uno de los versículos de que habla de que él fue creciendo y aprendiendo el conocimiento de Dios. Así es. No es que él haya Eso es nacido correcto. con esas características, ni esa forma, ni esas cualidades de Dios. Él no nació con eso. Así es. Pues Amén. yo de mi parte ya creo haber compartido este pequeño detalle con ustedes, pequeñas observaciones, estas pequeñas y grandes bendiciones que en un momento dado nosotros Amén. recibimos, y creo que vale la pena, como decían los hermanos, analizar globalmente el tema y sacarle bendición. Yo es todo lo que puedo decir, y gracias por dejarme participar, hermano Pedro. No, gracias, Amén. gracias por su intervención, Sí. y para darle gloria a Dios, que es lo que intentamos Sí. todos estando aquí, no solamente hermano Sergio y yo, todos. Venir aquí lo hace para darle gloria a Dios, porque queriendo conocer de Él es porque por un sentido, darle gloria a Dios. Amén. Y le doy gracias a los hermanos que hayan llegado y que se hayan permanecido con nosotros aquí, escuchándonos, y que, bueno, que Dios los bendiga en gran manera. ¡Wow! Hermano Sergio, usted que es el responsable de partir el vino, partir el pan y el vino. Ay, te estaba No, dejando ir, hermano, no, pero yo nunca. quería darle fin, así como no. Lo hago con mucho gusto, claro que sí. 1 Corintios capítulo 11. ¿Ya se lo aprendiste ya? Dame un vaso, Sí, y señor, dame sí, señor. Lucas, no, vámonos a 1 Corintios capítulo 11. Dice Ben, que era el capítulo 11. No se lo olvide. Sí, gracias. Gracias, hermano. Es que bueno, tú sabes, ya cuando llega uno viejo, se le olvida uno todo, problema. ¿no? No se preocupen, no se preocupen. Por eso los tenemos a ustedes, hermano. Eso es importante. Es importante. Muy bien. Vamos a ir a Primera de los Corintios, capítulo 11, donde realmente Pablo les hace una exhortación a esta iglesia conflictiva o con muchos conflictos, porque Corinto está situada, era un puerto, hagan de cuenta que también era una cinturita por ahí para conectar, venir desde un lugar a otro, y estoy hablando, deja apoyarme un poquito con un mapa, estoy hablando de que venían con sus viajes precisamente de un continente a otro,
Y Corinto era un puerto comercial totalmente, muy fuerte, muy cotizado. Entonces, vale la pena a veces considerar esos puntos donde este puerto se juntaba, aunque eran cristianos, se juntaba con muchas ideologías, con mucha cultura, era una revoltura ahí gigante. Entonces, por eso también en un momento dado podemos ver aquellas expresiones de Pablo que decía, no le permito hablar a la mujer en las congregaciones. Wow, y ya muchas iglesias lo agarran por otro lado, ¿no? Sí, Pero, sí, no, ni mencionan eso. entonces, pasan muchos detalles. Ahora bien, esta exhortación de Pablo a los Corintios para instituir la cena del Señor es cortita, pero es muy, muy elocuente. Muy bien, estoy leyendo desde el verso número 23. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hermano Pedro, por favor, ¿quieres orar por el pan? Sí, Padre, gracias por este pan de vida que nos ha enviado. Te agradecemos, Señor, todo lo que entregas día a día a nosotros. Pero este pan de vida, que es nuestro Señor Jesús, es lo más primado que usted nos ha dado, Señor. Te damos gracias por esa entrega tan maravillosa de su amor por nosotros, Señor. El cuerpo de Cristo, para poder participar de él y ser bendecido con su amor. En nombre de Jesús, amén. 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 Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Hermano Mauricio, por favor. Sí, hermano. Amado Señor Jesús, te damos muchas gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, por esa sangre que derramó para el nuevo pacto, Señor. Gracias por darnos la libertad, darnos la salvación, por el sacrificio que hiciste allí, Dios de los cielos. Gracias te damos. Muchas gracias, Padre, por su sagrado Hijo y por las bendiciones y la enseñanza que nos das cada día y con tu palabra y con tu amor. Gracias por esa sangre que derramó para remisión de pecados. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo. Amén. 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 Bebamos. Amén. ¿Qué pasó el hermano Sergio? Así pues, Ah, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Vamos a hacer una oración final. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias por dejarnos ver un día más. Gracias por permitir reunirnos, mi Padre Celestial. Te pedimos, Padre,
que sigas bendiciendo la vida de mi hermano Pedro, la vida del hermano Ben. Queremos también pedir por la vida de Amaury, de Mauricio, de la hermana Cristi, de Paola, de Alba. Sé con ellos también, Padre Santo y Eterno. Sé conmigo, Señor. Derrama tu misericordia. Derrama tu amor. Derrama tus cuidados, Padre Santo y Eterno. En este día, pues, estamos muy agradecidos contigo porque nos has dejado estar juntos, Señor. Llenarnos de tu palabra. Gracias por permitir que nuestro pensamiento admita, Señor, todos estos consejos que tú nos das en la Biblia, de cómo te revelas hacia nosotros, Señor. Y con humildad te pedimos, Padre, que bendigas a nuestras familias, donde quiera que estén, Señor. Bendice a nuestros hermanos en la fe. Sé con ellos y mándanos salud a todos aquellos que la necesitamos, mi Dios. Bendito seas, Padre Santo y Eterno, y sigue, Señor, poniendo ese corazón de servicio del hermano Ben para que tengamos esta reunión virtual, Señor, que aunque lejos estamos, Señor, estamos espiritualmente unidos. Te damos gracias, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. 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 Permiso. ¿Cómo no? Lo que me vino, seguí aquí leyendo 1 Corintios 11 y resulta que el versículo 26 nos dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y a qué se refería aquí Pablo cuando dice que estamos anunciando la muerte del Señor? Sino que tenemos ese deber de precisamente eso. No podemos hablar de Jesús si no mencionamos su sacrificio en la cruz. O sea, anunciar su muerte y su resurrección, donde quiera que estemos. Era ese pedacito lo único que quería agregar. Muchas gracias. Perdónenme el haberle alargado este tiempo. No. No, hermano, muchas gracias. Hermano. Muchas gracias. Bueno, Les voy antes de que se me vayan, quiero darles versículos Ojalá nunca se relacionados. acabe esto. Ay, este es algo extra, hermano. Algo extra. Vayan ustedes, anótenlo, por favor. Mateo 26, del 26 al 29. Marcos 14, del 22 al 25. Y Lucas 22, del 14 al 20. Esos tres textos también hablan de acuerdo a lo que es la institución de la cena, que nos habla Pablo y que habla Pablo en su carta a los Corintios. Así es de que ahí se los dejo de tarellita rápido, ahí Sí, para que los analicen. Pues había esos cortitos, pero ahí están. Creo que también ellos hablaron sobre eso. Así es de que pues que Dios los bendiga. Dios lo bendiga a usted también, hermanito. Gracias, hermano. hermanito. Dios los Que bendiga a esté todos. con Muchas usted gracias. en ese corazoncito, cuidándolo siempre. Sí, gracias. Y Gracias a quiero todos los decirle, hermanos. Que Dios sea con ustedes y los bendiga. Les traiga salud. Es el mayor deseo de mi corazón, clamando a la Padre por mis hermanos. Amén. La salud, Gracias. la paz. Lo mismo. amén.